Escala en París, Braulio Moro. Bienvenidos a Escala en París, una emisión de Radio Francia Internacional en colaboración con la televisión France 24 en español. Recientemente, el Parlamento Europeo aprobó una resolución sobre la llamada diligencia debida de las empresas en relación con los derechos humanos y el medio ambiente. Si el título puede parecerles raro, lejano, sepan ustedes que les podría afectar en sus intereses. Para hablar de este tema, de sus consecuencias, saludamos aquí en nuestro estudio a Juliette Renaud, miembro de la Asociación Amigos de la Tierra Francia, responsable de campaña regulación de las multinacionales de dicha asociación, Amigos de la Tierra Francia, que hace parte de Amigos de la Tierra Internacional. Juliette, bienvenida a esta Escala en París. Buenos días. Muchísimas gracias de acompañarnos. Amigos de la Tierra Francia cumple ya 51 años de existencia, siempre con un objetivo: luchar por la defensa de los derechos humanos y del clima. Es lo que explica que esté involucrada en una serie de campañas, tanto en Francia, a nivel de Europa, como a nivel internacional, tema sobre el que hablaremos en esta emisión. Dicho esto, Juliette, ¿qué significa esto de la diligencia debida? El Parlamento Europeo lo presenta como un gran paso adelante. ¿Cuáles son las consecuencias que esto tiene? Bueno, lo primero es entender el problema que tratamos de solucionar, de atacarnos, que es la impunidad de las multinacionales. Se aprovechan de que tienen complejas cadenas de valor, o sea, cadenas de producción y suministro con muchas subsidiarias, subcontratistas, proveedores en todo el mundo, y se aprovechan de eso para escapar sus responsabilidades cuando violan los derechos humanos o destruyen el medio ambiente, haciendo como si fueran entidades jurídicas separadas. Entonces se trata de atacar eso. La diligencia debida es un concepto que viene en realidad de los principios rectores que fueron adoptados por las Naciones Unidas en 2011, pero que son normas voluntarias, que son una obligación para las empresas de identificar los riesgos de violaciones a los derechos humanos o de daños ambientales en sus actividades en todo el mundo. El punto es que la diligencia debida no es suficiente porque es una obligación de proceso y que hay que atarla también con una obligación de implementar de manera efectiva medidas para que no existan esos riesgos y también responsabilidad jurídica para sancionar tanto la falta de prevención de esas violaciones y también, por supuesto, aportar reparaciones si hay una violación o un daño que está hecho. Esta resolución habla de derechos humanos y de protección del clima. ¿Por qué ambos temas? Bueno, ambos temas porque están ligados. En realidad, nosotros como Amigos de la Tierra tenemos una concepción amplia de los derechos humanos que incluye los derechos ambientales y sabemos que, por ejemplo, cuando yo trabajo mucho sobre las industrias extractivas, cuando una empresa minera o una empresa petrolera se instala en un lugar, primero es una ocupación de tierra, están acaparando tierras de las poblaciones locales, muchas veces sin consultarlas y violando sus derechos humanos. Y lo otro es que la contaminación no solo es un daño al ambiente, sino que afecta después la salud de las personas, afecta la producción, contamina los suelos y entonces afecta la alimentación, etc. Entonces está totalmente vinculado. De acuerdo. Juliette, usted dice esta ley precisamente va a obligar a las empresas en una cadena de valor que es muy complicada. Se refiere exclusivamente a empresas europeas, claro está, podemos imaginar esto. ¿Cuál es el peso? ¿Tiene usted una idea de cuál es el peso de las empresas europeas, multinacionales europeas hoy a nivel internacional? Muchos estiman, por ejemplo, en el caso de América Latina, muchos piensan que es Estados Unidos, pero hay muchísimas empresas multinacionales también en América Latina y lo que dicen los empresarios o los presidentes de las empresas multinacionales europeas es: nosotros cumplimos con lo que son las normas en vigor. Usted hacía referencia, por ejemplo, a los preceptos en esta materia de la Organización de las Naciones Unidas. Sí, las empresas que sean las multinacionales francesas, europeas, tratan de mostrar que tienen una imagen de responsable, que son más responsables que las empresas chinas o indias, etc. La verdad es que nosotros hace decenas de años que trabajamos con comunidades afectadas por empresas europeas, que sea por Total en las cuestiones petroleras, que sea por los bancos franceses que financian también a muchas empresas no solo europeas, pero también fuera de Europa que violan los derechos humanos. Entonces, es muy importante regular
lo que se llaman las casas matrices o las empresas contratistas que están instaladas en Europa y que impactan en realidad con su producción en el mundo entero. Esta resolución del Parlamento Europeo va a seguir a lo que será posteriormente una decisión, una directiva de la Comisión Europea en la materia. Hay que decir entre paréntesis que la Comisión Europea evidentemente saludó, dio su beneplácito a esta resolución del Parlamento Europeo. Concretamente, ¿cuáles son las consecuencias si la Unión Europea, a corto, a mediano plazo, emite una directiva europea en la materia? ¿Cuáles pueden ser las consecuencias? Bueno, lo que hay que entender es que ahora estamos muy al principio del proceso, que va a ser muy largo. Ese proceso viene también de la movilización de la sociedad civil. Hace 2 años tuvimos una gran campaña en toda Europa para pedir que se apruebe una ley vinculante para regular a las multinacionales, porque como decía, hasta ahora solo tenemos las normas voluntarias o los compromisos. Exactamente, los compromisos éticos que nos pueden decir las empresas, pero que después no cumplen. Entonces, ahora si se aprueba a nivel de la Unión Europea, después todos los países europeos van a tener que trasladar esa directiva en su legislación nacional. Lo que hay que saber es que nosotros en Francia, en realidad, estamos más avanzados porque ya tenemos una ley, que es la ley sobre el deber de vigilancia. Que se aprobó hace 3 años, si no mal recuerdo. Que se aprobó hace exactamente 4 años. O sea, se promulgó el 27 de marzo de 2017, que es la primera ley a nivel internacional que que reconoce la responsabilidad legal de esas casas matrices en Francia sobre todas las violaciones de los derechos humanos y daños ambientales en todo el mundo. Pero esa ley ahora la estamos probando. Nosotros estamos llevando a cabo el primer juicio, que es contra Total por sus actividades en Uganda, y vemos que aunque esa ley abrió una brecha importante, y es también la existencia de esa ley que hizo que ahora se están discutiendo de leyes similares en otros países de Europa y que también se está empujando ahora con esa directiva de la Unión Europea, pero que tenemos que hacer es aprender tanto de las fortalezas de esa ley francesa, que son muchas, pero también de las debilidades que tiene y que tenemos que corregir para realmente lograr el objetivo. Hace usted referencia a esta ley francesa, hemos hecho referencia a las directrices de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE, en materia de multinacionales, están los principios rectores de la Organización de las Naciones Unidas, es decir, hay una serie de instrumentos. ¿Por qué no han funcionado? ¿Por qué no han funcionado? Porque hasta ahora todos los instrumentos que había son normas voluntarias. Entonces no hay obligación, no hay sanción si se violan. Y entonces por eso nosotros estamos pidiendo la aprobación de leyes vinculantes, tanto a nivel nacional, europeo e internacional. A nivel de la ONU hay un tratado que está en negociación hace ya varios años, que también estamos muy involucrados en el proceso. Y bueno, nosotros creemos que esos diferentes niveles se tienen que interactuar y alimentar y obviamente tratar de aprobar las leyes más ambiciosas que se pueda, porque enfrente tenemos multinacionales que se saben adaptar, que saben abrir las brechas, y ya lo vemos con esa ley francesa que fue una larga lucha hacerla adoptar, y ahora la lucha es hacerla aplicar de manera correcta. Decíamos al principio de esta emisión que efectivamente esta ley, que puede parecer muy lejana a las personas que nos están siguiendo, sin embargo puede tener efectos para ellas. Algunos ejemplos precisos, Julie Renaud, que usted conozca de empresas multinacionales o con las que ustedes han hecho campaña, sobre las que ustedes han hecho campaña. Por ejemplo, si yo vivo en Marruecos o yo vivo en Argentina o en Chile, ¿qué casos nos puede dar usted de ejemplos concretos sobre lo que puede tener consecuencia esta directiva, esta resolución? Bueno, concretamente, como decía, nosotros trabajamos sobre varios casos involucrando a Total, que es la mayor... la petrolera francesa. La más grande. En Uganda están acaparando las tierras de Uganda y Tanzania de más o menos 100.000 personas, y también que tienen el proyecto de hacer pozos petroleros, más de 400 pozos en el seno mismo de una área natural protegida. Pero eso no es un caso aislado. Usted hablaba de Argentina. También estuvimos hace unos años haciendo campaña porque Total tiene proyectos de gas de esquisto, de fracking en Argentina, también afectando áreas protegidas, afectando las tierras de los pobladores, y tenemos
tenemos muchos otros casos. Hay otro caso de Suez, también en Chile. Hay, seguramente han escuchado hablar de la catástrofe minera de Brumadinho en Brasil. En Brasil, de Vale, de la empresa Vale. Ahí estamos hablando de una empresa brasileña, pero ¿por quién está financiada? Por bancos europeos. Entonces es muy, muy importante realmente ver todas las empresas que están involucradas y cómplices de esas violaciones. O sea que casos hay bastantes, aunque sean minoritarios con respecto a la totalidad de las empresas multinacionales, se puede decir. Y se puede decir que hay demasiados casos, no sé si una minoría, obviamente no todas las empresas hacen problema, pero lo que vemos es con las multinacionales que concentran mucho poder económico, que también va de la mano con mucho poder político, todo el lobbying, la influencia que tienen sobre los gobiernos para impedir en realidad que se regulen, eso lo vemos en todo el mundo. Hace usted referencia a un tratado que está siendo negociado actualmente en el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. Van 4 o 5 años que esto se negocia. Es precisamente un tratado que sería vinculante, está en construcción. Esta ley, o esta iniciativa, perdón, que acaba de aprobar el Parlamento Europeo, ¿qué tanto puede favorecer, ayudar o contrarrestar lo que es ese esfuerzo que se está construyendo en la ONU? Bueno, es el gran desafío ahora, porque en esas negociaciones en la ONU, la Unión Europea, los países europeos estuvieron tratando de frenar el proceso, de bloquear el proceso de todas las formas posibles. Entonces ahora podríamos decir, bueno, están ahora metiéndose el tema a nivel europeo, entonces puede favorecer su participación en debates similares, negociaciones similares en la Unión Europea, pero el riesgo puede ser al revés, que digan, bueno, nosotros estamos ocupados con la legislación europea, entonces ahora tenemos que esperar más para las Naciones Unidas. El otro riesgo es que hay mucha presión ahora en Europa para que la directiva que se apruebe sea la menos ambiciosa posible. Hay mucha fuerza de la oposición de conservadora, de las empresas. Entonces el riesgo es que si se aprueba en Europa una directiva que es muy débil, después la Unión Europea va a venir con esa directiva en las Naciones Unidas y tratar que el tratado de las Naciones Unidas sea también alineado con esas normas débiles de Europa. Bueno, pues ya lo ven ustedes, es un tema bastante complicado, bastante complejo, pero que ofrece alternativas precisamente frente a esta situación. Llegamos ya al final de esta escala en París. No me queda agradecer sino a Juliette Renaud, miembro de Amigos de la Tierra Francia, su presencia en nuestros estudios. Gracias por habernos acompañado. A ustedes les damos una nueva cita aquí la próxima semana en otra escala en París.